Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo capítulo de Conversaciones Sensibles a lo Cotidiano. El día de hoy vamos a resolver la pregunta, o al menos intentar resolver la pregunta de ¿qué es lo humano? Para ello traigo tres invitados especiales que nos contarán y compartirán sus opiniones acerca de qué es lo humano. Vamos con ello. Para ti, ¿qué es lo humano? Conversaciones sensibles a lo cotidiano. Podcast. Pues yo creo que lo humano es como lo referente al ser, como la esencia y la conciencia de eso, como de esa esencia mental y corpórea que compone al ser, pero siento que lo humano pues se lo da una parte como vivir en la tierra. O sea, hay muchos seres fuera, pero de pronto no sé. Pero lo que hace es humano es vivir aquí en la tierra como con esa historia de evolución que nos lleva a este punto de ser humano, de humano. Y pues es que de ahí se desprenden muchas palabras como, como la humanidad. Pero siento que hablar de humano y de humanidad cambia un poco, pero sí pensaría que lo humano es es lo que es referente sí, al ser, a lo que a uno le sucede, como, como un ser que habita en la tierra, no sé. No, sí, súper. Además me encanta esta parte que tú mencionas de lo corpóreo, es súper importante para cuando estamos hablando del humano. Y para ti, di, ¿qué significa lo humano? Para mí, lo humano es este conjunto de definiciones que hacen a un humano ser un humano, teniendo en cuenta la diversidad y lo distinto que existe en cada persona, cada comunidad, cada región, cada país, entre otras cosas. De esta manera, empezando por lo más simple, pienso que el humano está definido también por lo artificial y lo que el ser humano ha creado. De esta manera, la tecnología, el arte, la cultura son diferentes ejemplos de lo que el humano ha creado, que por lo tanto pertenecerían a lo que es ser un humano y a lo que es humano. De esta manera, cada uno de estos subconjuntos tendrían también determinadas características y muchos componentes dentro de ellos. Por ejemplo, uno de ellos sería no solamente todo aquello que crea el humano, sino también todo lo que interactúa y se involucra con la identidad de un ser humano. Así, por ejemplo, entrando en el concepto de cultura, si cada ser humano, si cada comunidad ya no crea solamente cosas, sino interactúa con cosas de la naturaleza, de su entorno, de otros humanos, también pertenecería a lo que es un humano y a lo que es humano como tal, a cómo la cultura se construye y entreteje la identidad de una comunidad o de una persona. También pienso que todas las dimensiones dentro de las cuales se mueve un humano hace parte de lo que es humano. Así, el tiempo y espacio, la geografía, por ejemplo, la política, las leyes determinarían qué es lo humano y cómo se desarrolla. Y finalmente, pienso que el humano está atravesado por una perspectiva. Finalmente, estas cosas pueden que ya existan en la naturaleza o que existan de una manera diferente, pero esta perspectiva para hacer decisión de problemas, estrategias, soluciones y una vista del universo desde la matemática, la social, desde las ciencias, es algo que es inherente y que hace a un humano ser humano. Oye, genial, esta perspectiva de la que tú hablas me gusta mucho sobre la cultura como una creación del humano, pero también la cultura como una prótesis que configura lo humano, es decir, el humano crea la cultura, pero la cultura también lo crea a sí mismo a partir de la tecnología, las ciencias y todo lo que acabas de mencionar. Súper bacano. Tima, ¿qué es lo humano? Lo humano es el hombre como tal, la especie humana, la persona, el individuo. Y ese individuo pues va sumergido en el ser humano. El ser humano para mí es esas
esa situación intrínseca de la persona que lo configuraría en los valores que tenemos cada uno, que desde el amor vamos desarrollando en ayuda a la humanidad o a los otros pares, las otras personas, y por eso nos hace ser esa persona, primero pensante indudablemente, y segundo, con todo ese lleno de valores que vamos realizando o incorporando en el curso de la vida, ayudamos a otros para que pueda ser ese ser humano con esas virtudes, cualidades y muy seguramente con defectos, un buen ser humano. No, pues muchas gracias. En serio que sus opiniones han sido muy enriquecedoras en cuanto a resolver esta pregunta de qué es lo humano. Retomo muchísimo el concepto de la corporealidad que dices tú, Dana, la cultura que dices tú, Di, y lo, lo que tú mencionas en relación a lo axiológico, ¿no? A cómo también nos construimos desde unos preceptos axiológicos y también afectivos en cuanto tú mencionas el amor. Entonces el humano aquí empieza a jugar en una triangulación de lo biológico, lo sociocultural y lo afectivo, lo psicológico, podríamos decir. Y estas tensiones también forman al humano. Entonces a mí me gustaría muchísimo empezar a decir que definir lo humano es un hecho sumamente complejo, que no es posible en la medida que se recogen todas las miradas y perspectivas en las que se puede explicar lo humano. Además que el acto de circunscribir lo humano a solo una definición resulta también castrante ante todas las posibilidades de lo que puede llegar a ser el humano. Sin embargo, la idea acerca de lo que puede llegar a ser el humano no es posible de concebir sin antes hacer al menos un intento por comprender o al menos curiosear como estamos aquí nosotros haciendo sobre la alta complejidad de lo que es el humano. Entonces, en primer lugar, el concepto del humano desde sus primeros intentos en explicarse contempla una extensa carga histórica, ¿no? Por lo que es menester puesto la idea de que el humano no es estático, sino que está claramente atravesado por el tiempo-espacio en el que se sitúa. Y aquí retomo lo que expone Benjamin en cuanto a que la época marca una clara distinción entre la organización de la reproductibilidad en lo sociocultural, que obviamente es un aspecto fundamental para hablar del humano, como lo menciona Di. Y antes de seguir esta idea, pues como ya lo habíamos dicho, nuestra perspectiva triangular entre estos tres ejes biológico, sociocultural y psicológico hace que lo sociocultural como un aspecto que se liga totalmente a la época y sus mecanismos de configuración permeen completamente el humano. Es entonces posible decir aquí que el humano es en un primer momento histórico. Asimismo, retomando el recorrido histórico y las ideas que plantea Anna Makhnovich, lo humano en tensión y relación intrinsecable con la naturaleza se construye continuamente. Lo humano como un constructo, como una perspectiva, como lo menciona Di, al ser parte de la naturaleza y al haber ser moldeado por la cultura y sus aspectos sociohistóricos, y etcétera, se edifica por medio de los aspectos que juegan en la dinámica de su autoorganización. Esta dinámica como la base de que la sociedad crea los sujetos que crean la sociedad, que los hace ser tales. Y aquí es totalmente tu idea, Di, en cuanto a que dices que la cultura es una construcción del humano, pero el humano entonces también está súper atravesado por la cultura. Entonces, este circuito, como la configuración del sujeto, del humano, retoma la idea de un sistema abierto de intercambio, en el que, cito a Nachmanovich, se configura y reconfigura nuestro cuerpo-mente, se produce la subjetividad, siempre una dinámica tensional y al mismo tiempo fluida, con intensidades variables y múltiples dimensiones. Y aquí aparece este componente cuerpo-mente que menciona Dana, en que lo corpóreo es una condición de existencia del humano. Lo humano es entonces aquí totalmente atravesado por la fenomenología que postula también Merleau-Ponty en cuanto al cuerpo es un rol activador de la existencia y es un dispositivo importantísimo en cómo nosotros podemos experimentar lo humano, podemos existir en estas realidades. Por lo tanto, desde esta concepción vincular dinámica, lo humano es una categoría en construcción que engloba distintas ramas, que en su proceso de expansión se bifurca en varias dimensiones. Además, al concebir lo humano como una categoría, y una categoría como la posibilidad de contenido, más no un contenido demarcado con una significación unívoca, cito a Ponte 2022,
Lo humano se presenta como un lienzo entonces de múltiples posibilidades y un dispositivo que configura en varias dimensiones las condiciones de existencia. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de condiciones de existencia? Y aquí me gustaría traer el concepto de maraña planteado por Platero, en cuanto a que lo humano es una categoría enmarañada por su complejidad totalmente, y que al gestar en sí mismas subcategorías que entran en unos diálogos tensionantes, forman todo este conjunto de maneras en las que nosotros podemos vivir a través de lo social, cultural, afectivo, psicológico, axiológico y un montón de muchísimas más ramas. Entonces estas ramas nos invitan a pensar y aprender, a comprender cómo lo humano es dinámico y cómo está atravesado por la cultura que supera todas unas dicotomías teóricas y que a partir de allí nos habilita un pensamiento para repensar unos abordajes de la complejidad y jugar a fondo en una actitud exploratoria que nos lleva a producir distintas formas de habitar el mundo. Además que también es importante mencionar que el humano es discriminatorio, y a discriminatorio me refiero a que al ser una categoría con unas intencionalidades demarcadas por lo que ya venimos diciendo sobre la reproductibilidad de la época, lo axiológico, lo afectivo, lo psicosocial, lo cultural, demarca unas formas de existir en el mundo. Entonces estas transformaciones multidimensionales que están en permanente evolución también nos invitan a comprender cómo este sistema se configura a través de componentes ideológicos, políticos, sociales, y cómo lo humano es aquí, entonces, una forma de habitar en el mundo, que también discrimina otras formas. Y aquí hay una pregunta muy interesante en cómo podemos construir lo humano desde una forma muy ecológica, y ecológico siendo una actitud, como ya lo mencionaba, exploratoria, curiosa y sobre todo con una actitud de cuidado. Y a partir de esta actitud de cuidado, comprender el mundo como una forma en la que nos experimentamos a nosotros mismos y a los demás mediante categorías de lo que es humano, y lo humano como un argumento constitutivo en cuanto a la cultura, lo psicológico y lo biológico. Entonces allí, al comprender al humano como un constructo y como una categoría, tenemos la invitación a hacer unos procesos de construcción del significado y la negociación de estas relaciones tensionantes que triangulan todos estos componentes para poder llegar a entender de una forma muchísimo más amplia lo que es el humano. Y para concluir, muchísimas gracias a mis invitados, gracias por sus aportaciones, gracias por compartir y curiosear un poco acerca de qué es lo humano. Espero que este ejercicio haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.